I was a sex worker. I was a dominatrix before I got my record deal. That's how I know how the dark world and the sex world and the entertainment world run hand in hand. Harvey Weinstein, Jefferino Epistenio y Diddy. What? Así como escuchaste, no joda. Así empieza una de las entrevistas más explosivas del último tiempo. Jaguar Wright, una cantante que no se guarda ni los pensamientos más oscuros, se sentó con Piers Morgan y soltó todo, absolutamente todo. Y lo que dijo de Diddy y otros grandes de la industria es de otro nivel. Not when you live through these things, you're still suffering the PTSD created by all of this, and you're talking to a victim that's 20 years younger than you, and she's telling you the exact same thing that happened to you. Prepárate porque lo que se viene es verdaderamente data suculenta. Jaguar Wright no solo dejó caer nombres pesados, sino que nos dejó una radiografía del lado más turbio del mundo del entretenimiento. Fiestas privadas, abuso de poder, encubrimientos a gran escala, todo servido en bandeja. Hoy sí que si andabas con el culo lleno de preguntas, vas a empezar a recibir respuestas. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y esta entrevista es tremenda. La gente, por fin, se está empezando a animar a hablar. ¡Ojo! Agrego un detalle. Esta mujer viene hablando hace tiempo y la tomaban por loca o no importa. No importa lo que... ¿Quién es? ¿Qué? No importa. Bueno, estos loquitos que andaban dando vueltas, al final va a ser que tenían razón. Así que, de verdad, hoy sí, ponete cómodo, ponete cómoda, porque la data de hoy es incómoda. Imagínate esta escena. Estás en una fiesta, rodeada de estrellas, están todos, desde los más conocidos hasta los menos conocidos y los más turbios también. Pero detrás de esas sonrisas, de ese glamour, pasa algo más, algo mucho más oscuro. Según Jaguar Wright, la industria del entretenimiento es una red de monstruos. Y no lo digo en un sentido figurado, sino literal. Así lo dijo ella en la entrevista con Piers Morgan. Harvey Weinstein, Jefferino Epistenio son como hermanos. Esa frase dejó caer comparando a esos dos titanes caídos con una figura gigante de la música, Diddy. Everything that I'm about to say to you is not my first-hand knowledge. It is my first-hand witness account experience. The sex workers that I have worked with throughout the years and continue to work with even to this day have worn hidden cameras. I have my own tapes. I've seen what they do. The ritualistic behaviors, the drugging, putting girls in the suitcases, dumping them in alleyways. It's horrifying. Así como escuchás, Diddy, este que hoy está en el ojo de la tormenta, el que está a punto de perderlo todo. Mentira, pará, ya lo perdió todo. Pero bueno, vamos a ver cuánto pierde. El tipo sería parte de un club exclusivo donde se mueven los monstruos con total libertad. Hace mucho que se habla, que si los Illuminati, que si los estos, que si la élite, etc. Llámalo como quieras. Que existe esa línea que separa a los que están en la cima, no, en la recontracima, y que en ese club no hay lugar para vos ni para mí. Eso es real. Según ella, la industria realmente no se trata ni de talento ni de que sepas hacer algo, sino de conexiones. Se trata de favores sucios, de secretos turbios. Es un club donde algunos son tragados por esta oscuridad y escupidos, pero otros, los menos, logran llegar hasta la cima y después son los que mueven los hilos. See, people keep looking at him like he's this Sputnik that came out of nowhere. This is someone who was designed to be what he is. We got to stop making ditties. And if we're going to do that, then we got to go back. We got to go back to even further, the mentors of these people. Because Diddy was taught how to do what he does systematically. And Clyde Davis has been his greatest teacher. Wright no tiene pelos en la lengua cuando dice que Diddy está blindado por figuras poderosas como Clive Davis, una leyenda viva de la música. Pero lo que más nos sacude es cuando suelta que Diddy fue seleccionado para cumplir un rol siniestro, que es ser el Judas de la industria. Un traidor que está dispuesto a hacer lo que sea para mantener su poder. Todos lo saben, pero nadie habla, dijo Wright con una seguridad que te hace preguntarte cuántos más están en esa red de silencio. Si alguna vez te preguntaste qué sucede realmente en estas fiestas de famosos, esas fiestas que no se ven en Instagram, que no se suben videitos a YouTube, no las fiestas
que todos hemos visto 3-4 fotos. Jaguar Wright cuenta en esta entrevista que lo que vemos en las redes sociales es meramente una fachada. Esto no tiene mayormente nada que ver con la vida real que viven estas celebridades. Detrás de esas sonrisas, detrás de esos lujos, hay otra fiesta. Una mucho más oscura, fiestas dentro de fiestas. Así lo llama ella, las fiestas dentro de las fiestas. Fiestas a las que solo acceden los más poderosos. Donde el abuso y el poder se mezcla con el sexo y el dinero. Y donde casi siempre las víctimas no tienen idea de lo que está por venir. ¿Y por qué ella formaba parte de esto? ¿Por qué vio? ¿Por qué sabe? Porque ella entró en calidad de dos cosas a la industria. Ella primero fue una trabajadora de las artes, bueno, del trabajo más antiguo del mundo. Hacía una cosa muy específica de ciertos fetiches y además era artista, cantante, entonces era el personaje perfecto para sumarse a esto. Entonces, justamente, ella fue testigo y luego lo que ella fue, en lo que se fue transformando es en una persona que trató de ayudar a un montón de gente a salir de ahí y luego sigue en contacto y sigue ayudando a víctimas o gente que ha sido víctima. O gente que ha sido víctima y vive con trauma, ¿no? Wright describe como en esas fiestas privadas la élite del entretenimiento lleva trabajadoras del oficio más antiguo del mundo, muchas veces en situación de explotación y organiza encuentros que cruzan la línea del consentimiento. Si esto te parece fuerte, agrégale que según ella esto no es nada nuevo. Esto sucede hace décadas, pero la parte más oscura de todo es que antes de dedicarse a la música, Wright trabajaba, como bien dije, como dominatrix, lo que le dio un acceso directo a este submundo. It's been happening in front of everyone's faces for decades. What's the difference between me and Judy Garland? Social media. Y sí, lo que parece salido de una película de suspenso es parte de la realidad que describe Wright. Ella misma vio con sus propios ojos cómo esta gente poderosa abusaba de su posición para hacer lo que quería. Y cuando los flashes se apagan y las cámaras ya no están, ahí es cuando lo peor sucede. Según Wright, estas fiestas son solo una parte del entramado más grande, un sistema de abuso que funciona bajo la protección de los más grandes peces gordos de la industria. Por cierto, me avisa Wright que si te suscribís ahora mismo a este canal, sabes qué va a pasar, que vas a evitar ser invitado a una de estas fiestas. Según ella, eso te blinda ante las invitaciones. Así que yo no lo probé, pero suscríbete al canal y después me contás si alguna vez te llegó una invitación a alguna de estas fiestas. Ahora vayamos directo al grano. Jaguar Wright no se anduvo con rodeos cuando le apuntó a Diddy y no lo hizo a medias tintas, sino con acusaciones que le dieron en el centro de la frente, como una patada en el pecho. Según Wright, Diddy no es solo un testigo pasivo en estos sistemas de abusos, es uno de los grandes actores de esta empresa criminal. Así lo dijo ella, con esas palabras. Wright dice que Diddy ha estado organizando fiestas y eventos privados donde el tráfico y el abuso están a la orden del día y lo hizo bajo la protección de gente poderosa que se asegura de que nunca pague las consecuencias. Recordemos, uno de los datos que salió a la luz por parte de uno de los guardaespaldas de Diddy es que el FBI, cuando hizo la redada principal a un par de sus mansiones, no buscaban a Diddy, lo que buscaban era cintas que hay ahí, grabaciones o lo que sea, discos rígidos, donde sea que estén estas grabaciones, para poder seguir chantajeando gente. No lo buscaban a él. Él es un elemento del FBI. Y según ella, esto no son rumores, no son cosas que podría ser o es una exageración. Según ella, todo esto es parte de un sistema completamente organizado donde un montón de gente está implicada y nadie se anima a hablar. ¿Por qué? Porque Diddy... No, porque Diddy, pero más toda la gente que lo rodea. Y no es cualquier gente. Diddy está tan bien conectado que básicamente él ni siquiera es un cabecilla de nada. Él es parte de un sistema. He's been covered and protected by not only Clive Davis, but Lucian Grange. He was selected to be the demon that he is to keep the culture in line so the industry could continue to rape it. Diddy, según Wright, que lo conoce muy bien, no es un magnate de la música. Él es más bien un depredador que ha utilizado su poder para manipular, para abusar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es Diddy. Pero lo peor de todo es que es un tipo con dos problemitas: ego y adicción al control. Y esto es lo que logró que el tipo siga básicamente casi eternamente en este ciclo, en este círculo, en este sistema. Y sobre todo, esto no es Diddy y todo eso que hay alrededor. El tipo, dentro de ese sistema turbio en el que él entró, creó otro sistema. Es como una cebolla con un montón de capas donde suceden cosas
infinitas, pero todas nefastas y horrendas. Una cosa es que te cuenten un rumor y otra muy distinta es que alguien te diga: yo lo vi con mis propios ojos. Y esto es lo que hace Jaguar Wright en su entrevista. Dice que fue testigo de estos abusos y que conoce a varias de las víctimas. No estamos hablando de suposiciones, no estamos hablando de que alguien se lo contó, estamos hablando de gente real que sufrió en carne propia los efectos de este sistema tóxico. Lo que más impacta es cuando Wright habla del trastorno de estrés postraumático que muchas de estas víctimas desarrollan. Y no es solo por el abuso físico, sino por todo el entorno en el que se ven envueltas. La industria del entretenimiento es como una trampa de la que es muy difícil salir, y las cicatrices que deja no son solo físicas, sino también mentales. Wright describe cómo las víctimas tuvieron que sufrir en silencio porque no hay nadie a quien puedan acudir. El sistema está diseñado para proteger a los abusadores, no a las víctimas, y mientras las celebridades siguen brillando en las alfombras rojas detrás de las cámaras, la realidad es mucho más oscura. Wright menciona que, aunque ha habido intentos de exponer estos crímenes, la maquinaria de encubrimiento es tan potente que todo sigue bajo la alfombra y, claro, el daño psicológico es devastador. Las víctimas quedan atrapadas en una especie de cárcel mental donde reviven una y otra vez el abuso que sufrieron. And being taught to be just avoid him, honey. It's not good enough. Not when you live through these things, you're still suffering the PTSD created by all of this, and you're talking to a victim that's 20 years younger than you, and she's telling you the exact same thing that happened to you. Ah, pero ¿pensabas que Didi era la única celebridad así bien reconocida que estaba metida en todo esto? No, claro que no, esto ya lo sabemos, ¿no? Venimos hablando de esto, pero esta mujer lo sabe mucho más que nosotros. Es testigo. Uno de los más destacados socios o personas que ha hecho cosas horribles junto con Didi es R. Kelly. Ese tipo, ¿dónde está hoy? ¿Sabes quién es? Si no sabes quién es, te lo resumo brevemente. Un artista número 1 en Estados Unidos, una leyenda. Claro, leyenda ¿hasta cuándo? Hasta que se supo la verdad y el tipo terminó preso. De hecho, tan horrible es lo que hizo que salió un documental, hay de todo. El tipo no era alguien que hacía cosas feas. El tipo, básicamente lo que se cree es que manejaba un culto bajo sí mismo, donde se aprovechaba de infinitas mujeres, repito, infinitas mujeres de todas las edades. Y según Wright, la relación entre Didi y R. Kelly no era solo profesional. Compartían un oscuro secreto. Los dos, según ella, obviamente, participaban de una red de tráfico y abuso donde se aprovechaban de mujeres jóvenes, con énfasis en jóvenes. Y lo más loco es que todo el mundo lo sabía y nadie hizo nada. Otra vez, ya hemos hablado de R. Kelly en este canal repetidas veces, pero todo lo que el tipo hizo se supo siempre. Hace muchísimos años se casó con Aaliyah cuando Aaliyah era menor, hicieron toda una especie de invento para que pareciera que fuera mayor de edad. Bueno, en fin, de ahí en adelante se supo siempre todo. Incluso el tipo tuvo un juicio, salieron videos de él, todo el mundo supo siempre todo. Ah, pero bueno, no sé, es como Chris Brown, hizo esto y esto y esto. Bueno, no sé, ¿qué es lo que tiene que pasar para que la gente diga, uy, sí, este tipo es horrible? En Argentina, sin ir más lejos, ha pasado con youtubers que sale que este hizo esto, el otro hizo lo otro, con menores no sé cuánto, y de pronto es como, bueno, sí, pero tiene que pasar algo concreto a veces. No, sí, hizo tal cosa, pero tiene que pasar algo concreto. Y cuando digo concreto no me refiero al hecho en sí, sino que alguien muy poderoso se ponga ese hecho, ¿no? Como bandera o alguna cosa por el estilo. Porque si no es como, bueno, sí, pasó, pero Wright asegura que Didi, al igual que R. Kelly, utilizaba su poder para atraer mujeres vulnerables y después las sometía a un ciclo de abuso del que era casi imposible escapar. Pero eso no es todo. Wright también menciona otros nombres importantes de la industria, sugiriendo que hay muchos más involucrados en este tipo de prácticas. Entre esos nombres, ella menciona directamente con nombre y apellido a Jay-Z y a Beyoncé, insinuando que la cultura del abuso no es algo aislado, sino que está profundamente arraigada en el núcleo de la industria musical. Lo más inquietante es que, más allá de la caída de R. Kelly, Wright deja claro que la red sigue completamente activa. Los abusadores más poderosos siguen en pie, moviendo los hilos desde las sombras. El escándalo de R. Kelly fue solo la punta del iceberg. Wright plantea la pregunta entonces que muchos nosotros nos hacemos. ¿Algún día vamos a ver justicia para estas víctimas o los poderosos van a seguir saliéndose con la suya para siempre? Y hay un dato que no es menor, y es que
los grandes poderosos que manejan estos círculos básicamente son dueños de todo, con lo cual es casi imposible ver algún otro tipo de resultado. Jaguar Wright no se guarda nada en estos poquitos minutos que le dieron para hablar, lanzó todo lo que pudo. Y hay un rumor muy antiguo sobre Diddy, mucha gente ha hablado de esto, demasiada gente, incluso raperos como 50 Cent han salido 100 millones de veces a decir esto. ¿Cuál rumor? Bueno, su sexualidad. Y no estamos hablando de que, si es gay, si es bisexual, qué le gusta, qué no le gusta, no. Eso es algo personal de él. El tema es cómo esto se conecta con todo lo turbio. Ella insiste en que no solamente a Diddy una de las cosas que más le ha gustado es ver a sus propias parejas, mujeres, con otros tipos haciendo cosas. Esto lo ha dicho hasta Cassie, que es la primera persona expareja de Diddy que lo llevó a la justicia. Esto lo dijo ella, lo está diciendo esta otra mujer y lo han dicho otras personas también. Pero sobre todo, cuando pasaban estas cosas comúnmente había una dinámica de poder bastante turbia donde todas las partes involucradas no estaban de acuerdo en lo que estaba pasando. Entonces tenemos dos niveles de explotación acá. Las personas vulnerables que simplemente eran explotadas y ya está. Y luego las personas trabajadoras que eran traficadas y explotadas entonces. Y acá otra vez volvemos para atrás. Lo realmente heavy es cuando esta mujer menciona que no solo había mujeres víctimas en estas situaciones, también había hombres siendo víctimas de abuso, algo de lo que se habló muy poco hasta ahora y debe ser hablado. Había personas de todo tipo, de cualquier edad, viviendo la misma situación. Y recordemos algo muy importante, la industria del hip hop ha estado plagada de algo llamado machismo. Estos rumores sobre Diddy y su sexualidad sirven un poco para desviar la atención de lo grave, lo realmente grave, que son los crímenes que se han cometido, porque acá no se trata de qué te gusta o con quién haces cosas, sino de las prácticas de poder y abuso que según Wright, Diddy ejerció por años y cómo eso lo mantiene blindado. How dangerous do you think he is as a person? I think he's one of the most dangerous people I've ever met. He's been the devil for 30 years. Turbio todo. Bueno, para que se sigue poniendo más turbio, no importa qué video estés viendo en este canal sobre este caso, a cada segundo que voy hablando todo se pone más turbio, no lo puedo creer. Como dijimos antes, ella apunta a todo un sistema que lo protege, algo a su alrededor que no solamente es él y unos, es un sistema enorme donde todos entran en esta historia, no sé cómo llamarlo en realidad, busco las palabras, es muy difícil hablar de esto, pero bueno, básicamente es un club del cual por suerte no somos miembros. Y esta no es la primera vez que se escucha algo por el estilo. Esto se escucha hace muchísimo y se ha escuchado con nombres como Harvey Weinstein, Jefferino Epistenio, etcétera, etcétera. Todos tipos que siempre tuvieron algo, un as bajo la manga, un amigo, un colaborador, que cualquiera diría, no, este es el único en el que podemos confiar. ¿A quién? ¿A qué me refiero? La justicia. Estos siempre tuvieron la justicia de su lado. Porque según Wright, el sistema no está hecho para defender a las víctimas, sino que el sistema existe ahí para que los poderosos hagan lo que necesiten con él. ¿Sorprendido? A mí no me sorprende en lo más mínimo. Es como cuando vas por la calle, te pasa algo y el policía te pide un billete. A todos nos ha pasado. I am friends with Al B. Shore. I love him. I love his children. I knew Kim. We used to all hang out together at the Kit Kat Club back in the mid-90s when Diddy was first starting his reign. I watched that whole thing happen. Everything that Albert has been through, every attempt on his life that has been ignored by the authorities, all leads back to Diddy. And everyone knows it. Gente poderosa, dinero moviéndose en las sombras, abogados caros que hacen magia para que nunca pase nada. Wright menciona que Diddy logró esquivar todas las consecuencias gracias a sus conexiones y no es que lo esté inventando. Si el tipo estuvo en el ojo del huracán durante tantos años y apenas recién se lo llevaron preso, la verdad es que hay algo muy raro, lo mismo con R. Kelly. Wright lo pone en la misma liga que Epistenio y que Weinstein, diciendo que su red de protección es mucho más elaborada. Imagínate una telaraña en la que cada hilo conecta a jueces, fiscales, policías y a todos les conviene mirar para otro lado. Ahora, Wright propone algo muy interesante. ¿Qué pasaría si usaran la ley RICO contra Diddy? Esa misma ley que se usó para bajar a los capos de la mafia podría ser la clave para desarmar todo su imperio. Según Wright, los crímenes de Diddy no son cosas sueltas, forman parte de un esquema demasiado bien organizado, donde se mueve billete, influencias y favores, pero, como siempre, los que tienen el poder son los que deciden cuándo y cómo se hace justicia. ¿El resultado? Bueno, hasta ahora parece que no va a pasar de
demasiado. Así como fue en el caso de Epistenio, pero veremos cómo va evolucionando la historia. Llegamos a la pregunta clave. Esta mujer se pregunta, ¿y ahora qué no? ¿Qué va a pasar ahora que sabemos que este hombre está ahí? Empezamos a escuchar muchas de las cosas, ¿no?, que sucedían en esos mundos, pero claro, empezamos a escuchar esto. Estamos escuchando, sí, pasa tal. Otra persona dice, yo soy testigo, pero otra cosa es lo que haga la justicia con eso. Y esta mujer es demasiado escéptica, no tiene mucha fe. ¿Por qué? Porque lo que ella insiste es que la única forma de ver algo de justicia es un proceso tan grande que involucre a todo el sistema. Es como cuando yo hablo de política y les digo, la política es toda una estafa. Y me dicen, no, pero vos lo decís porque entonces si no apoyás esto, porque apoyás al otro. La política es un sistema corrupto que está hecho sobre bases que a vos no te sirven y a mí no me sirven. Les sirve a ellos. Cuando estás una vez cerca de ese mundo, lo entendés muy rápidamente. Este caso es el mismo. El problema no es una persona, es el sistema. Y ya sabemos, comúnmente cuando la justicia toca a alguien muy grande, las consecuencias son mínimas y en general son nulas. Pero bueno, algunas veces son mínimas y nunca salpica para ningún lado. ¿Cuántas veces viste casos de personas muy poderosas que decís, esto no puede ser, cómo no pasa nada acá? Bueno, muchas veces. Para Wright, el caso de Didi podría ser igual. A pesar de las acusaciones, a pesar de que cada vez más personas hablan, la maquinaria de encubrimiento sigue muy fuerte. Y lo más escalofriante es que no se trata solo de Didi. Lo que Wright está describiendo es una industria entera que fue construida sobre el abuso, la explotación y el encubrimiento. Didi es solo uno de muchos, pero si él cae, ¿podría eso cambiar algo? La verdad que ella no está muy segura. Sabe que las personas en posiciones de poder van a hacer todo lo posible para mantener su estatus y mientras tanto las víctimas van a seguir sufriendo en silencio. ¿Por qué? Porque esto lleva décadas funcionando así. Y la verdad es que lo que nos deja esta entrevista no es solo una sensación de indignación, sino de impotencia, porque aunque escuchamos estos relatos una y otra vez, la sensación es siempre la misma. La justicia parece muy lejana cuando los involucrados son figuras intocables. Wright fue brutalmente honesta en sus declaraciones, señalando no solo a Didi, sino también al sistema que permite que esto sea eterno. La gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Va a existir la justicia alguna vez en este mundo tan oscuro? Yo, tristemente, lo dudo, pero veremos cómo evoluciona este caso. Comentame por ahí abajo qué opinas. No te olvides de darle duro al botón de like, suscribite, seguime en todas mis redes. Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.